En realidad surgió de un prólogo que me encargaron para un libro de lógica de Carroll que se llama Lógica sin pena. Es un libro para enseñar lógica en base a acertijos, problemas, algunos elementos de humor. Y mientras escribía el prólogo encontré la historia que me intrigó tanto sobre los papeles privados. O sea, Carroll en su vida escribió 13 cuadernos en su diario íntimo, y cuando estos cuadernos quedaron en manos de los familiares desaparecieron 4, y los mismos familiares, 2 hermanas, que eran sus sobrinas nietas, arrancaron algunas páginas del diario, en particular una que se refiere a una discusión que intrigaba mucho a los biógrafos que tuvo con la mamá de Alice Liddell, la niña que inspiró a Alicia, y a partir de la cual no le permitieron ver más a las chicas Liddell. Entonces, lo más curioso es que estas hermanas, después de arrancar las páginas, anotaron en un pedazo de papel un apunte del contenido de esa página, que explicaba el motivo de la pelea. Y ese apunte se descubrió en el año 1994 y bueno, arroja una luz imprevista sobre qué pasaba con la relación de Carroll con las niñas. Y ese fue yo pensé, bueno, de aquí puede surgir una novela, y mi desafío fue desarrollar toda una novela a partir de esa intriga, ¿no? O sea, la intriga policial tiene que ver con que se desencadena una serie de crímenes en la hermandad Lewis Carroll que parecen intentar impedir que ese secreto salga a la luz. Cubrieron de tinta toda una página para que no se leyera lo que estaba debajo. Imitaron la letra de Carroll porque arrancaron una página y para simular la continuidad con la página anterior llenaron con su propia letra, imitando la de Carroll, el espacio entre las 2 páginas, e hicieron desaparecer algunas páginas, entre ellas esta. Y en el apunte que se encontró está la información de lo que había en esas 3 páginas. Ahí, bueno, son lógicos matemáticos. Carroll era lógico matemático, había estudiado una cantidad de cosas, y parte de los acertijos, las paradojas, la idea de la encriptación, su juego de palabras que anticipó el Scrabble, todo eso tiene mucho que ver con la lógica del lenguaje, y es un tema que a mí me interesa, y aparece comentado aquí y allá a lo largo de la novela. Bueno, Crímenes Imperceptibles en realidad es el título de mi novela anterior. En ese caso los crímenes estaban pensados como con una estética que pudiera agradar o interesar a un matemático, como un desafío a un matemático. Entonces yo imaginaba crímenes que fueran lo más leves posibles, ¿no? Que casi pudieran confundirse con accidentes, que no fueran sangrientos, que no fueran sanguinarios. En el caso de esta novela, en cambio, preferí pensar en crímenes que tuvieran que ver con escenas del mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Al releer el libro de Alicia en el País de las Maravillas, vi que hay una cantidad de escenas que son angustiantes y casi pesadillescas, e incluso un poco justamente amenazantes en cuanto a que Alicia se siente en peligro de muerte. De hecho, por ejemplo, cuando llora y sus lágrimas se convierten en un río que están a punto de ahogarla, o cuando cae sin fin en ese pozo, cuando crece tanto al comer el bizcocho que parece que va a asfixiarse en la casa. Es decir, son todas escenas que, claro, cuando uno lee el libro de niño tal vez no advierte la potencialidad de pesadillesca que tienen, pero me pareció bueno poder hacer esa vinculación y tomarlas como ideas para crímenes dentro de la novela. Sí, se mantiene la dupla principal, el profesor Arthur Seldon y su discípulo argentino, y también reaparece el inspector Petersen y el periodista Anderson de la novela anterior, pero bueno, es una historia absolutamente independiente, ¿no? Bueno, hay una sociedad real, Lewis Carroll, que fue la que publicó efectivamente los diarios íntegros, pero bueno, yo no conocía a ninguno de los miembros más que por un intercambio de cartas con la persona que me enviaba los diarios. Entonces preferí inventar uno por uno a los miembros de esta hermandad ficticia. Esa fue la parte quizás más compleja para mí de la novela. Estuve 6 meses detenidos tratando de imaginar quién podía ser cada uno de los integrantes de esa hermandad, porque quería que tuvieran
algún pequeño toque excéntrico, como suelen tener las personas que se ocupan de esta clase de estudios tan microscópicos, ¿no?, sobre los escritores, pero que no fueran demasiado caricaturescos. Entonces, bueno, para cada personaje pensé algunos pequeños tics y que el conjunto fuera un poquito, bueno, que tuviera una cierta tensión interna y que hubiera algún motivo para que cada uno pudiera pensar en cometer un crimen por esta clase de hallazgos, ¿no? A mí también, y me parece que es muy saludable. Es decir, de hecho yo tengo una novela dedicada a ese tema, que se llama La mujer del maestro, y que se analiza la cuestión de la vida privada del artista versus su obra, ¿no? Yo creo que no hay que mirar, yo lo doy con esta analogía, ¿no? Cuando uno mira muy de cerca un cuadro, ¿qué es lo que ve? Los grumos de la pintura, ¿no es cierto? Lo mismo cuando uno quiere mirar muy de cerca a un artista, siempre va a haber algo decepcionante, algo que no va a cuadrar con la imagen que uno se forma a través de la obra, etc. En el caso de Carroll emerge, por supuesto, algo que puede tener tintes muy oscuros en su relación con las niñas, incluso con estas tres chicas, ¿no?, de la familia Liddell. Eso también, esa dimensión también aparece discutida en la novela. Justamente, eso fue todo un debate todavía abierto entre los biógrafos. Hay indicios, digamos, para sospechar una cantidad de cuestiones, y también hay otros indicios para exculparlo. Por ejemplo, en la época era muy común que se pactaran los matrimonios con las niñas para casarse a los 12 años, pero que se pactaran desde incluso antes. Y él aconseja a un primo que estaba enamorado de una chica de 11 años que se vaya de la ciudad, del lugar donde vivía, hasta que la niña cumpla 12 años, como para no ser tentado, digamos, ¿no?, a proceder cuando la chica todavía tenía 11 años, ¿no? Era uno de estos pactos de matrimonio a futuro, y contado ahora parece un chiste de humor negro, ¿no? Pero bueno, era así la época. A los 12 años se les permitía casarse y consumar el matrimonio con niñas de 12 años. Sí, gracias por tomar ese detalle, que para mí es muy importante. Es decir, yo intentaba en mis novelas policiales crear un detective que fuera de algún modo original con respecto a la serie de los detectives más famosos, que son Dupin en el caso de Poe, ¿no?, que es el de la lógica pura; Sherlock Holmes, que es el de la ciencia deductivo-experimental ligada, digamos, a extraer información del cadáver, de las huellas, de las pisadas, del tabaco, etc. Y Poirot, que es el detective de los deslices psicológicos, ¿no?, que simplemente habla con la gente y logra que la gente le revele cosas que no hubieran imaginado que llegarían a contar. Entonces, bueno, ¿cómo sería un detective en esta época? Entonces imaginé un detective que fuera consciente de algún modo, de la forma y del atractivo que pueden tener las teorías. Por eso mi detective escribió un libro que se llama Estética de los razonamientos, ¿no? O sea, hay teorías que a la gente le gusta creer, más allá de su grado de verdad que pueda tener, ¿no? Teorías que se sostienen porque simplemente la gente prefiere creer algunas cosas antes que otras. Eso se da en lo religioso, en lo político, en lo ideológico, en las modas artísticas, ¿no es cierto? Hay algunas ideas que la gente prefiere creer. Entonces, con esa clase de idea, él puede también imaginar cómo va a pensar un inspector de policía, cómo puede llegar a pensar un asesino, etc. Bueno, sí, lo del premio Nadal fue un orgullo inmenso, además por la lista de grandes autores que hay en el premio. Lo ganó antes de la Argentina Juan José Saer, que es un prócer de nuestras letras, de manera que en ese sentido estoy absolutamente orgulloso y feliz. Yo lo que digo siempre es esto: en cada novela yo trabajo y trato de dar lo mejor que puedo hacer con mis herramientas, mis armas en ese momento. No significa, o sea, yo me quedo conforme con saber que hice lo mejor que pude con lo mejor que tenía de mis armas en cada momento. Que no es lo mismo, ¿no?, la mejor novela que puedes escribir a los 28 años, que a los 35, que después de los 40.
Y yo noto muchas diferencias, pero siempre me quedo en paz con mí mismo en ese sentido que te digo. Y después entonces la opinión de los críticos, de los lectores, la tomo por supuesto porque te iluminan a futuro, pero a la vez me quedo con la tranquilidad de saber que, bueno, de otra forma no lo hubiera podido hacer, ¿no? O sea, eso es lo que yo busco cuando me decido a entregar un libro, quedarme tranquilo de que mejor que esto no lo podía hacer en ese momento. La primera medida para mí tiene que ver con un cierto acuerdo con mí mismo de acuerdo al material que tenía. O sea, mi desafío era extraer de esa única frase toda una novela. Que eso fue la idea inicial que yo tuve al leer esta pequeña historia. Bueno, yo creo que eso lo logré y que pude incorporar una cantidad de temas que a mí me interesan y que el lector va a poder ver a lo largo de la novela. Hay desde discusiones sobre, en los fundamentos de las matemáticas hay casi una discusión teológica sobre la posible existencia no de un Dios personal, pero sí de un orden matemático y un patrón en el mundo previo a la existencia del ser humano. O sea, los matemáticos trabajan como si creyeran que hay un cielo de objetos platónicos que es previo al ser humano. Y a la vez hay otra línea dentro de la matemática que cree que los objetos matemáticos se construyen a través de la mente humana y no existe nada como una armonía cósmica, ¿no? Bueno, esa discusión, que es una discusión teológica, aparece en la novela. O la cuestión de la lucha de la becaria Kristen contra un grupo consolidado de vejestorios, en donde, bueno, a ella le costaría hacer valer su hallazgo. O sea, hay una cantidad de tensiones y temas en la novela que no estaban desde el principio y que fueron apareciendo a medida que escribía. Sí, cada uno tiene un poco de sí mismo y a la vez hay personajes que necesitan antagonistas. Entonces uno también piensa, bueno, puesto en la piel de este personaje, ¿qué diría? Por ejemplo, hay un personaje que es irónico. Entonces cada vez que yo tenía que dar una réplica de ese personaje, tenía que pensar un elemento, ¿no?, de ironía, de sarcasmos. Bueno, y uno entonces tiene que buscar dentro de sí mismo ese costado, ¿no? Me parece que sí, que en todos los personajes hay algo de uno mismo, como si uno tuviera muchas personalidades y pudiera hacer jugar un poco cada una de estas personalidades a lo largo de una novela. Yo espero poder escribir, aunque a largo plazo, un tercer libro que cierre este ciclo. Este ciclo es como un ciclo de novelas sobre Oxford, sobre lógica, sobre grandes figuras e ideas de la lógica matemática. Entonces me gustaría hacer algo así como un cierre, posiblemente con los personajes en una edad un poco más avanzada.